Comenzar el día con un desayuno dulce y sano es uno de los momentos que más disfruto. En esta ocasión, te comparto la receta de estos pancakes de avena y harina de coco, cargados de fibra y sabor, ideales para esos días en que requieres de energía y valor para tomar decisiones importantes, como la decisión de tener una conversación incómoda, pero que servirá para eliminar esas inquietudes que comienzan a acumularse. Te comparto que desde hace un par de semanas comencé a sentirme intranquila, enfadada y en ciertos momentos estresada y con ansiedad por la mala comunicación que estaba teniendo con una persona muy querida para mí. Cada uno por su lado no comunicábamos con claridad los mensajes y comenzábamos a tener roces. De mi parte no le pedía aclarar lo que decía por temor a que se enojara o que los hábitos y actitudes que me molestaban los incrementara solo para hacerme enojar. Y de su parte no me decía lo que le incomodaba de mis actitudes por temor a hacerme sentir mal. Ambos por querer saber cómo se comportaría el otro si hablábamos en honestidad, seguíamos afectando la relación. Luego de un par de semanas con pleitos imaginarios en mi cabeza y demasiado estrés por la situación, elegí sentarme a reflexionar, observando primero de mi parte cómo influían mis actitudes o comentarios para que esta persona se comportara de tal manera. ¿Qué podía hacer o decir yo para comunicarnos mejor y fortalecer nuestra relación en lugar de afectarla? Una vez que logré aclarar mis pensamientos y aceptar que incluso yo estaba influyendo en tener una mala comunicación, tomé el valor y le pedí sentarnos a charlar de un tema incómodo para los dos. Comenzando primero en compartirle las emociones que estaba viviendo y luego expresando los motivos y lo que de mi parte estaba haciendo para afectar nuestra comunicación, pidiéndole que me indicara sin temor lo que le molestaba de mi parte. Finalmente, luego de una larga charla liberadora y honesta, logramos aceptar el uno y otro que requeríamos expresar oportunamente las inquietudes para evitar afectar nuestra salud y la relación. A partir de ese día, mi ánimo mejoró y dejé atrás la ansiedad y estrés de días pasados. Y afortunadamente, nuestra comunicación ha mejorado y seguimos fortaleciendo nuestro lazo. El dejar a un lado la arrogancia de creer que de mi parte estoy haciendo bien y es la otra persona que requiere cambiar, será de gran apoyo para facilitar la comunicación e incluso se crea apertura para que la otra persona exprese de la mejor manera lo que le inquieta de mí y reconocer de su lado lo que requiere cambiar. Y así, ambos tomarlo como un comentario que nos permita crecer como personas y mejorar nuestra comunicación en todos los ámbitos. ¿Y tú? ¿Cómo expresas tus inquietudes a los demás? ¿Te es fácil hablar de un tema incómodo? Estos pancakes se han convertido en mi desayuno favorito. Y aunque no llevan azúcar en la mezcla, la mantequilla y miel que le untes son suficientes para disfrutarlos y alegrar el día.